Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la recta final de la presente semana, jueves 11 de diciembre de 2014. Jesús Ángel Benito, como cada mañana desde Forex Índices, 5 horas 50 minutos del horario internacional GMT. Nos trasladamos al calendario económico para ver los datos macro y los horarios en los cuales se van a publicar. En horario de Frankfurt a las 7 GMT, índice de precios al consumo del mes de noviembre desde Alemania. Atentos sobre todo con el DAX alemán y con los cruces del euro. Tendremos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Suizo. No se esperan cambios en el 0% y la conferencia de prensa también de su presidente. 8:30 GMT. A las 9 el informe mensual del Banco Central Europeo. 10:15 implementación de activos del Banco Central Europeo, lo que se conoce como operaciones dirigidas de refinanciación a largo plazo. 10:15. A las 13, discurso del señor Pollock, gobernador del Banco Central de Canadá. 13:30, peticiones semanales de subsidio por desempleo y peticiones semanales y peticiones de desempleo continuadas desde Estados Unidos. A las 13:30. También en el mismo horario y desde el mismo país, las ventas minoristas. Dato final del mes de noviembre. A las 15 nos llegarán los inventarios de negocios, dato final del mes de octubre, también desde Estados Unidos. Y para finalizar con el calendario 21 a 30, el índice de gestores de compra y PMI empresarial desde Nueva Zelanda. Como ven, un calendario macroeconómico muy nutrido en el día de hoy. Deben de tenerlo en cuenta y vigilar muy de cerca esos horarios y esos productos que estén implicados en las cotizaciones de los productos que ustedes operen. Bueno, vamos al escenario, vamos a ver cómo se comportan las cotizaciones de los principales pares de divisas a estas horas de la mañana. En primer lugar, nos vamos con la cotización del eurodólar. Como vemos, en horario de sesión asiática, la cotización del par ha sido rechazada de este nivel de corto, impecable en el 1,2494, y desde ahí lo único que ha hecho ha sido retroceder. Se posiciona por debajo de una congestión de mediano que tenemos en el 1,2451. Es la primera pieza de resistencia en estos momentos. Atentos a la misma. Para ver presiones alcistas inmediatas debe de recuperar el 1,2451 como primera pieza de resistencia. La siguiente pieza de resistencia y principal del día viene delimitada por una pequeña zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el punto de partida de jornada, que lo tenemos en el 1,2481, y el nivel de corto 1,2494. Franja de 13 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy. Principal resistencia de jornada 1,2494. De quebrar esta pieza nos lleva a la siguiente resistencia de categoría intermedia, 1,2529. Con su quiebre nos abre la puerta para ir directamente a una congestión de mediano plazo en el 1,2565, a 130 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si no consigue remontar esta congestión de mediano en el 1,2451, atacamos como primera pieza de soporte de categoría intermedia el 1,2419. De quebrar esta pieza nos lleva directamente a la directriz bajista de mediano y la congestión de mediano largo como principal soporte del día, 1,2381. Atentos a esta barrera de congestión de mediano largo plazo. De quebrar el 1,2381, un soporte de categoría intermedia, lo topamos en el 1,2357. Con su quiebre nos abre la puerta al último que le colocamos de momento, congestión de mediano plazo, 1,2325, a 115 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando el 1,2451 porque tiene la clave para la negociación inmediata por la parte de arriba, igual que por la parte de abajo, el nivel intermedio del 1,2419. Llamamos la atención sobre la directriz bajista de mediano plazo. Atentos a la misma porque por primera vez ha conseguido cerrar en temporalidad diaria, que es donde realmente nos interesa, por encima de la misma, después de haber sido golpeada, después de haber sido testeada en varias ocasiones durante todo el mes de noviembre y principios del mes de diciembre. En el día de ayer es la primera vez que consigue quebrar por encima de ella.
Necesitamos confirmaciones, configuraciones para que se dé quebrada definitivamente, pero ya es un detalle que hayamos tenido un cierre diario por encima de la misma. Para negociación inmediata, como comentamos, por la parte de arriba 1,2451, por la parte de abajo 1,2419. Continuamos con la cotización del dólar yen. El refugio de mediano largo plazo de los 117,57, impecable, sujetando a la cotización del par eficazmente en la salida asiática del día de hoy. El precio de apertura coincide prácticamente en los 117,59, doble barrera que se nos genera para el día de hoy y será vital. Mientras esta doble barrera no sea golpeada y no sea quebrada a la baja, no vamos a ver más movimientos bajistas de continuación para el dólar yen. Desde esta doble barrera, lo único que ha hecho la cotización es quebrar y confirmar niveles intermedios. Y en estos momentos ataca el siguiente, 118,30. Vemos, ya le ha dado un golpe en la salida asiática y lo está golpeando de nuevo. Necesitamos su quiebre para que continúe con presiones alcistas. 118,30. Su quiebre nos abre la puerta a la principal resistencia del día. Nivel de corto, 118,86. El quiebre de esta pieza nos lleva a la siguiente resistencia intermedia, 119,34, que con su quiebre nos llevaría la cotización al refugio más importante que tiene cercano la cotización en los 119,79, con gestión de largo plazo a 150 puntos de la situación actual. Dos aspectos deben de tener en cuenta para la cotización del dólar yen. El primero, que los cruces del yen se encuentran presionados y muy volátiles en las últimas horas porque el domingo vamos a tener las elecciones en Japón. Y en segundo lugar, ante estos movimientos tan abultados intradiarios que están teniendo los cruces con el yen, ustedes deben de tener en cuenta que las gestiones de capital y las gestiones de operaciones deben de ser acomodadas acorde a las condiciones de mercado que nos están presentando. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada de los 118,30 a la baja, probamos como primera pieza de soporte 117,93. Quebrada esta pieza nos lleva al principal soporte del día. Precio de apertura y congestión de mediano largo, 117,57. Quebrado el principal soporte de jornada, dos soportes de categoría intermedia, 117,14 y 116,71. De momento no le colocamos más. Para negociación inmediata, por la parte de arriba, 118,30 debe de ser quebrado si queremos ver movimientos de continuación alcistas. Por la parte de abajo, el primer soporte inmediato, 117,93, que con su quiebre nos llevaría de nuevo a probar el precio de apertura y el refugio de mediano largo de los 117,57. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. Nunca se olviden de qué es lo que pelea realmente la cotización del dólar franco suizo en secuencias de largos y muy largos plazos. El refugio de los 0,9680. Nivel que en estos momentos está golpeando. 0,9680. Necesitamos su quiebre para que le abra la puerta a presiones alcistas en el día de hoy. 0,9714. Resistencia de categoría intermedia. La siguiente y de la misma categoría, 0,9752. La última y principal de jornada, delimitada por una congestión de mediano plazo en los 0,9779, a 105 puntos de la situación actual. Atentos al refugio de muy largo plazo, porque si golpea y no puede con él, probaríamos como primera pieza de soporte el precio de apertura, 0,9641. Quebrado el precio de apertura, nos vamos en busca de un soporte de categoría intermedia, en los 0,9605. Quebrada esta pieza, nos lleva directamente al último soporte y principal de jornada en los 0,9552, con gestión de mediano plazo a 120 puntos de la situación actual. En estos momentos y para negociación inmediata, por la parte de arriba 0,9680, primera pieza a batir, principal refugio, principal fuerza de imán, 0,9680, por la parte de abajo para negociación inmediata, como primera pieza de soporte, precio de apertura del día, 0,9641. Continuamos con la cotización del libra dólar.
se desprende a la baja de su precio de apertura, que confluye prácticamente con la congestión de mediano plazo del 1,5748. Nos ha quebrado incluso el primer soporte intermedio con unas confirmaciones eficientes y en estos momentos se apoya en una doble barrera, soporte de categoría intermedia en el 1,5702 y en la directriz bajista de mediano plazo, que por primera vez ha conseguido cerrar por encima de ella en temporalidad diaria, al igual que la cotización del euro dólar, si ustedes recuerdan en el análisis del euro dólar. Desde el 15 de julio, con su punto de configuración el 19 de septiembre, como vemos en el día de ayer, en la jornada de ayer, es la primera vez que consigue cerrar por encima de esta directriz, que será vital de aquí en adelante en caso de que se nos produzcan las confirmaciones pertinentes y las lecturas acorde a ese quiebre. Por la parte de abajo, en estos momentos y para negociación inmediata, doble barrera en el 1,5702. Debe de quebrar esta doble barrera para ir directamente a una congestión de mediano como principal soporte del día, 1,5676. Dos soportes de categoría intermedia, 1,5652 y 1,5630. Quebrada esta pieza, nos lleva directamente a una congestión de mediano en el 1,5604, a 105 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del libra dólar es no perder esta doble barrera, directriz bajista de mediano y nivel intermedio en el 1,5702. Si va encontrando apoyos poco a poco, sobre todo en horarios de apertura europea, atacamos como primera R intermedia el 1,5724. Con su quiebre nos lleva a la principal resistencia de jornada, precio de apertura del día 1,5749, que confluye con la congestión de mediano en el 1,5748. Doble barrera, principal R para el día de hoy. Siguiente resistencia intermedia, 1,5785. La siguiente la topamos en una congestión de mediano plazo, 1,5925, y con su quiebre otra intermedia en el 1,5845 a 135 puntos de la situación actual. Aspectos importantes a vigilar para el libra dólar a partir de ahora: la directriz bajista de mediano, que hemos visualizado anteriormente en temporalidad diaria, y este nivel intermedio para negociación inmediata, 1,5702. Mientras no lo pierda y encuentre apoyos en esta doble barrera, las probabilidades de atacar la primera R intermedia en los próximos minutos o en las próximas horas, 1,5724, son muy altas. Solamente la pérdida del 1,5702 le imprimiría presiones bajistas potentes a la cotización del par. Continuamos con el AUD-USD. Si el euro dólar y el libra dólar nos han quebrado al alza la directriz bajista de mediano plazo, la cotización del AUD-USD lo ha hecho con la directriz bajista de corto plazo, que nos arranca a finales del mes de noviembre. Atentos al detalle. Como vemos en la apertura asiática del día de hoy, la ha quebrado y en estos momentos pelea con ella. El precio de apertura de jornada lo tenemos en los 0,8333. Como vemos, nos coincide con la directriz y en estos momentos mantiene una ligera presión bajista. Hemos tenido los datos de empleo desde Australia pertenecientes al mes de noviembre. La creación de empleo ha sido muy superior de lo esperado. Sin embargo, la tasa de desempleo ha salido una décima por encima del mes anterior. Ha quedado en el 6,3%. En estos momentos, una ligera presión bajista de su precio de apertura de jornada y de la directriz bajista de corto plazo. Si esta presión persiste, el primer soporte de categoría intermedia para negociación inmediata lo topamos en los 0,8301. El principal soporte de jornada viene delimitado por una congestión de mediano largo, 0,8274. Dos soportes de categoría intermedia, 0,8249 y 0,8222. Quebrada esta pieza nos lleva a un soporte, nivel de corto, en los 0,8189. Por la parte de arriba tenemos como primera pieza de resistencia el precio de apertura de jornada, 0,8333.
Quebrado el precio de apertura, nos vamos directamente a la principal R del día, con gestión de mediano plazo, 0,8364. De momento se le interpone en el camino a la cotización. De quebrar los 0,8364, dos Rs de categoría intermedia, 0,8400 con implicaciones psicológicas 00, 0,8429 a 100 puntitos de la situación actual, y quebrada esta pieza nos llevaría al refugio histórico de muy largo plazo de los 0,8462 a 135 puntos de la situación actual. No pierdan de vista el detalle de la directriz bajista de corto, y para negociación inmediata por la parte de arriba, precio de apertura como primera R 0,8333, por la parte de abajo el quiebre de los 0,8301 nos abriría la puerta para ir a buscar el refugio de los 0,8274. Seguimos, en esta ocasión analizamos la cotización de el euro-yen. Impecable la congestión de mediano plazo de los 146,38. De momento le salva la vida la cotización del euro-yen. En estos momentos cotiza al alza con respecto de su punto de partida de jornada, que lo tenemos en los 146,78. Respeta fielmente la primera resistencia de categoría intermedia, 147,22. Necesitamos su quiebre para que le abra la puerta a más presiones alcistas hacia la principal resistencia del día, nivel de corto, 147,82. Atentos a esta pieza. Quebrado, nos vamos directamente a la última R intermedia en los 148,26, a unos 120 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no puede con este nivel intermedio, atacamos como primera pieza de soporte el precio de apertura, 146,78. Principal soporte de jornada, con gestión de mediano plazo, 146,38. Y dos de categoría intermedia los topamos en los 146,05 y 145,67. Como vemos, a unos 150 puntos de la situación actual. Comentamos lo mismo que con el dólar yen. Ajusten bien sus recorridos, sus stop de pérdidas y límites de beneficios acorde a las condiciones de mercado que estamos viviendo en los últimos días en los cruces con el yen. Para negociación inmediata por la parte de arriba, primera resistencia de momento impecable, 147,22. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 146,78. Bueno, acabamos el análisis del jueves 11 de diciembre de 2014. Como siempre, esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Dudas, comentarios o información sobre nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Nada más, muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.